Buenos días, Guatemala, buenos días, soldados del Ejército de Guatemala. Qué gusto poderles acompañar en esta nueva emisión para hoy, último día del mes 31 de agosto, año 2023. Nuestra edición número 804 programas que hemos estado acá informándoles acerca de las actividades que realiza el Ejército de Guatemala. Yo estoy muy bien acompañada acá en la cabina de Sinergia Radio. Se encuentra por acá Steve Telles. ¿Cómo se encuentra, Steve? ¿Qué tal, Marisol? Buenos días, Radio Escuchas. Un gusto poder acompañarles y, por supuesto, también llevarles a ustedes la mejor información y también informarles acerca de las actividades que realiza el Ejército de Guatemala en beneficio de la población. Y algo muy interesante el día de hoy. Hoy es lunes, 31 de julio, el último día del mes. Qué mejor manera de cerrar el mes que en día lunes, un día oportuno para iniciar nuevos retos, para replantearnos algunas metas. Todavía estamos a tiempo de poder alcanzar algunas porque vamos, digamos, a mitad de año todavía. Entonces, estamos como que todavía nos da tiempo. Así es, Stevie, en realidad tenemos que plantearnos cada día esas metas que podemos alcanzar, ¿verdad? Cuáles son las de largo plazo también, pero siempre seguir avanzando pasito a pasito, pero llegar de una forma segura. Y bueno, hoy empezamos nuestro lunes, Steve, de muy excelente manera con la entrevista. Acá nos acompaña la licenciada Valesca Alejandra Solares. Ella es de la Dirección General de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de la Defensa Nacional. ¿Cómo se encuentra, licenciada? Hola, muy buenos días. La verdad que me siento muy feliz de estar aquí, bien acompañada por ustedes y iniciar nuevamente este segmento de psicología que verdaderamente es importante para todos nosotros y nuestro bienestar emocional. Exactamente, y como siempre decimos, Steve, yo creo que cuando usted ha estado acá o cuando nos ha escuchado, sabemos de que no es solamente de ver el bienestar físico, la salud física, lo importante, la salud mental es bastante importante, si no es que más importante, tal vez. Si la cabeza no funciona bien, dicen las abuelitas, el cuerpo no funciona bien. Así que, por favor, siempre tener estos temas muy en cuenta y escucharlos y compartirlos con todos sus amigos. ¿Y qué tema traemos hoy, Steve? Bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante, es acerca del liderazgo. Y yo creo que todas las personas, por lo mismo que vivimos en sociedad, es importante que aprendamos a tener un liderazgo, saber cómo manejarlo y cómo utilizarlo de una manera correcta para poder desenvolvernos bien en sociedad y poder desarrollarnos como unas personas íntegras. Así es que, licenciada, para empezar esta entrevista, ¿nos podría explicar un poquito de qué es el liderazgo? ¿Cuál es la definición o cómo podemos entender el liderazgo? Ok, sí, entonces realmente este es un tema de interés para todos nosotros porque claro que todos nos desarrollamos en diferentes contextos, ¿verdad? Puede ser social, puede ser académico, puede ser laboral, ¿verdad? Entonces debemos de tener este liderazgo en todos estos contextos y pues va a ser ciertas habilidades que nos van a conducir y acompañar a un grupo de personas o bien a la persona que va a influenciar, ¿verdad?, a este grupo, y pues esta persona va a proporcionar ciertas ideas, va a ser innovadora, va a motivar cada día a cada uno de los integrantes de este grupo y pues sacar lo mejor de ellos y de él también. Exactamente. ¿Y cómo puedo ser líder dentro de mi área de trabajo? Ahorita los que estamos laborando, que también lo podemos poner en práctica en la familia, con los vecinos, pero ¿cómo puedo ser un líder? Ok, es necesario que como primer paso podamos tener la escucha activa, ¿sí? O sea, en ocasiones nosotros venimos y queremos ser escuchados, ¿verdad? Pero nosotros no escuchamos a los demás. Entonces es necesario que podamos exponer, sí, pero también saber qué es lo que el otro piensa, ¿sí? Porque de esta forma entonces yo puedo ir integrando varios puntos de vista, saber diferentes personalidades y que probablemente para poder llegar a un objetivo necesitamos los puntos de vista de todos y unificar esos comentarios, esas ideas, ¿verdad? E ir planteándonos un camino más fácil. Entonces, este sería el primer paso, esa escucha activa. El número 2 sería la comunicación y el diálogo.
En ciertas ocasiones, no sé si ustedes han visto que hay algunos jefes que solo ellos quieren opinar, solo ellos quieren decir, ¿verdad? Entonces, no existe este diálogo, no existe la comunicación para poder llegar a una... Exacto. No está esto, ¿verdad? Entonces, es necesario que podamos comunicarnos de una forma abierta, tal vez no de una forma en donde ya existan tal vez palabras fuertes y agresivas, no, porque esa ya no sería comunicación, sino donde yo pueda opinar de una forma respetuosa, ¿verdad? Ese sería el paso número 2. El paso número 3 es ser ejemplo, ¿verdad? Porque como yo, siendo líder, no voy a ser ejemplo para los demás, ¿verdad? Porque si no, entonces caería en un líder no positivo, en un líder negativo, ¿verdad? Entonces, es necesario ser ejemplo también, ¿con qué? Con mis acciones, ¿verdad? O sea, con todas las acciones que yo realice, entonces puedo darle a conocer a los demás de qué forma podemos comportarnos, ¿verdad? Puedo ser ejemplo también en la forma de cómo yo hablo, ¿verdad? En cómo yo me comunico. Y claro está que mi respuesta no verbal también es necesaria que yo cuide de eso, porque no sé si han observado que hay personas que hablan solo con sus gestos, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que puede existir ese mal ejemplo para el otro. Y sobre todo, ¿verdad? Es la última, pero no menos importante, control de reacciones, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo controlar la forma de cómo reacciono a eso que estoy teniendo? Porque puede ser que como jefe nos lleguen ciertas opiniones que tal vez no nos parecen tan adecuadas, ¿verdad? Entonces, si yo exploto, ¿verdad? Entonces quiere decir que no estoy controlando ese ambiente, ¿sí? Entonces no estoy siendo líder para el otro porque no puedo controlar mis reacciones. Muy, muy interesante la cuestión de aprender a controlar las emociones. Claro. Que tan de moda hasta ahora la famosa inteligencia emocional, de cómo gestionar esas emociones. Exacto. Y esto me trae otra duda, licenciada. Uh-huh. Como cada persona es diferente. Claro. Y maneja diferentes sus emociones. Me imagino que esto también desarrolla que hayan diferentes tipos de liderazgo. ¿Nos podría explicar un poquito si es así o si estoy equivocado y cuáles son estos tipos de liderazgo que existen? Claro que sí. Recordemos también que dependiendo nuestra personalidad y la forma de cómo nosotros somos, podemos también ir evaluando cómo yo manifiesto cada una de mis emociones. Pero eso de la inteligencia emocional es clave, ¿verdad? Saber cómo yo, como Valesca Solares, logro controlar mi enojo o qué hago yo para mi enojo, ¿verdad? ¿Qué hago yo cuando estoy enojada? Entonces, no muchas veces nos preguntamos esto y es necesario, ¿sí? Pero entonces van a existir ciertos tipos de liderazgo que podemos tener. Por ejemplo, el primero es el autoritario. El autoritario va a ser ese que no acepta la creatividad, o sea, tú le demuestras tal vez algún proyecto que puede ser clave, que puede ser bonito, ¿verdad? Y tú te lo imaginas de lo mejor y el jefe te diga no, ¿verdad? Entonces, eso puede ser autoritario. Entonces, no tiene la oportunidad de poder abrirse, ¿verdad? Elimina todo ese tipo de pensamientos que vayan a todas esas ideas planteadas por los demás. Entonces, ahí vemos que puede ser muy rígido, ¿verdad? Ese es un tipo autoritario. Existe también el transaccional. Este es el líder que puede premiar según las tareas realizadas, ¿sí? Y castiga pues a quienes no van a cumplirlo, ¿sí? Con lo establecido. Entonces, ¿qué estamos diciéndole ahí? Ok, tú me das esto, yo te doy esto, ¿verdad? Entonces, que pueda ser una buena forma, puede ser, pero sin embargo, entonces le estás enseñando al otro que todo lo tiene que hacer con base a una recompensa, ¿sí? No porque se te satisface hacer la tarea, no porque verdaderamente disfrutes hacer la tarea, sino porque vas a recibir algo a cambio de eso, ¿sí? Entonces, no están motivados, este tipo de líderes no están motivados porque solamente se rigen a lo que hay que hacer, ¿verdad? Y está también el participativo, que invita a los equipos a poder trabajar por motivación propia. Ok, por ejemplo, ustedes que están dentro de cabina, me imagino que también les apasiona
el hecho de estar aquí, el poder hablar a través de estos micrófonos para que los demás puedan escuchar. Entonces, aquí tú te sientes motivado. Sí, entonces ese es el líder participativo, donde te impulsa a poder estar en donde a ti te guste, donde tú logres sentirte bien, y de esta forma pues vas a lograr esos objetivos que tú tienes, ¿verdad? Dentro de tu trabajo. Y claro, que puede promover el diálogo. Ok, mira, ¿qué más necesitas para poderte sentir al 100 en tu trabajo, verdad? Es abierto a las opiniones de los demás. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué sientes sobre esto, verdad? Entonces, sé que muchas veces también dicen, es que aquí en ocasiones la gente han escuchado ciertos comentarios como se monta, ¿verdad? No, si tú estableces un límite, claro que se puede lograr poder ser este tipo de líder participativo. Bueno, licenciada, ¿eso quiere decir que cada persona se enfoca en el que más le crea conveniente? Claro, entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Que según tu personalidad, tú puedes guiarte hacia un tipo de liderazgo. Pero aquí habría que tomar en cuenta también no solamente, ok, yo tengo a mi líder, pero yo también puedo ser líder, ¿sí? Pero aquí entra en detalle, ok, luego soy un líder positivo o un líder negativo, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser un líder negativo? Por ejemplo, puede existir en ocasiones una ley de enfoque, se le llama. Esta ley de enfoque es hacia dónde yo estoy dirigiendo mi mirada, hacia las cosas negativas o hacia las cosas positivas, ¿verdad? Entonces, es necesario evaluar esa parte y hacia dónde nosotros estamos enfocados. Entonces, preguntémonos siempre, ¿será que mi cámara, eso quiere decir mis ojitos, están enfocados hacia lo negativo o hacia lo negativo? Perdón, hacia lo positivo, ¿verdad? Entonces, es ahí en donde yo debo de tomar una decisión, ¿verdad? Ok, esto me hace sentir bien, me hace pensar bien y recordemos, esa es decisión propia. ¿Sí? Yo decido si yo quiero sentirme bien, si quiero pensar bien, si quiero actuar bien, de la forma que yo quiera, siempre y cuando también esté respetando a los demás. Y hay una frase de Abraham Lincoln que dice, uno es tan feliz cuando decide hacerlo, ¿verdad? Entonces eso es necesario de evaluar, ok, si yo en ocasiones tiendo a ser un líder negativo, ok, veamos si mi enfoque no está siendo el equivocado, exacto, ¿verdad? Es entonces, licenciada, bastante curioso, siento yo, que el enfoque que debemos de tener juega un papel importante porque según eso es como vamos a tomar nuestro rol de liderazgo. Exacto. Y al final, pues también esto está condicionado a cómo hemos sido criados, incluso hasta experiencias quizás que han tenido las personas durante su vida que los han ido como forjando con cierto carácter y al final pues uno cree o uno solo así a simple vista juzga, ¿verdad? De, ay, este líder X, por ejemplo, un jefe, puede ser un compañero de trabajo, no es buen líder, pero al final es importante analizar por qué esta persona actúa de esa manera y comprender que tal vez no gestiona bien sus emociones o ciertas experiencias que ha tenido lo han llevado a hacer o a comportarse de cierta manera. Claro, y yo considero, si tú estás teniendo hoy y te estás dando cuenta hoy que tu enfoque no está siendo positivo, te invito a que investigues más. ¿Por qué razón, verdad? Porque muchas veces somos tan cerrados que decimos no. Yo, ¿para qué voy a necesitar tal vez un psicólogo, verdad? No quiero evaluarlo porque yo no estoy loco, ¿verdad? Entonces, existen este tipo de comentarios, pero atrevámonos a ver de por qué yo reacciono de esa manera, por qué me enfoco en lo negativo. Bueno, ahora una pregunta importante. ¿Qué habilidades debemos de tener para ser una persona líder en nuestro, ya sea trabajo, en nuestra casa? Porque incluso hasta en la casa se necesita tener que haya alguien, claro, un líder que tome la batuta y guíe al resto de la familia. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que debe tener una persona para ser líder? Ok, la primera habilidad es utilizar ese poder que está teniendo como líder de una forma eficiente y de una forma responsable, ¿sí? Entonces este líder debe de redireccionar, el poder sin abusar de eso mismo, ¿verdad? O sea, aquí no es
lo que hablábamos antes como de ese abuso de poder en la violencia, ¿verdad? Sino poder utilizar ese poder sin abusar a los demás, sino de una forma positiva, auténtica, ¿sí? Sabiendo que podemos equivocarnos en ciertas tomas de decisiones, ¿verdad? Pero que yo puedo volverlo a reponer. Esa es una primera habilidad. Otra habilidad podría ser el comprender que todos los seres humanos tienen distintas motivaciones, ¿sí? Porque en ocasiones queremos inculcar solo la mía, no, ¿verdad? Todos somos distintos, todos traemos diferentes cosas, entonces comprender que todos los seres humanos somos distintos es necesario, ¿sí? Entonces, otra de las habilidades puede ser el hecho de poder inspirar, ¿verdad?, al otro por medio de mis acciones, como lo que decíamos antes. Entonces, entender esa capacidad de poder inspirar, de que yo puedo ser positivo, de que yo te puedo dirigir hacia ese camino que verdaderamente es necesario y ser ejemplo con los demás es necesario. Y la habilidad de poder actuar de manera que podamos responder de una forma distinta, ¿sí? Donde podamos encontrar un clima totalmente positivo, porque recordemos que solamente nosotros tenemos la clave para poder crear este clima dentro de nuestros contextos. Ya vimos, dentro de nuestra casa es importante, dentro de nuestra área académica es importante, dentro de lo laboral también, ¿verdad? Incluso más en lo laboral, porque incluso pasamos más tiempo en el trabajo que dentro de nuestros hogares. Entonces, como yo estoy creando ese ambiente, es necesario y poder mantener un equilibrio. Exactamente, así como usted dice, licenciada, bueno, en muchas ocasiones nos dicen bienvenido a tu segundo hogar, porque Exacto. En realidad pasamos más tiempo en el trabajo. Licenciada, ¿un líder solo se ve a él mismo o ve por todos? Ok, el líder entonces debe de buscar resultados para todos, ¿sí? Porque si no me convierto en ser una persona totalmente egoísta. Entonces lo que debo de hacer es buscar ese resultado para los demás. Y el liderazgo pues se va a ir construyendo y va creando un estilo de vida que me va a crear una formación, ¿sí? Una transformación dentro de mi contexto, en este caso laboral, si lo estamos viendo de esta manera, ¿verdad? Entonces, es necesario porque no sé si han escuchado que dentro de los trabajos suelen ser muy competitivos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, o hay que entregar ciertas cosas y mejor no te digo nada para que yo lo entregue primero, ¿verdad? Exacto. Entonces puede existir esta competencia, ¿verdad? Pero entonces él no va a ser un líder, ¿sí? Sino va a ser una persona que puede ser egoísta, que te está poniendo un alto, ¿verdad? No te está dejando crecer a ti también. Entonces, es necesario evaluar esta parte. Gracias, licenciada. Al final, pues es un tema bastante amplio, considero yo, y lamentablemente el tiempo en radio pues se nos va bastante rápido. Solo para finalizar, yo creo que es una pregunta bastante interesante. Uh-huh. ¿Y cuáles son las características que puede tener un buen líder? Estábamos hablando que pueden haber malos líderes o líderes negativos, sí, y líderes positivos. Al final, pues nosotros debemos de considerar ser líderes positivos para dejar pues una huella positiva y poder influenciar a las personas que tenemos a nuestro alrededor de una manera positiva. Entonces, ¿cuáles son las características que debe tener un líder positivo? Ok, entonces es necesario que podamos evaluar si yo estoy siendo un buen referente, o sea, un buen ejemplo para los demás, como lo que mencionábamos. Es necesario también evaluar si nosotros nos autoconocemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo quiero ser ejemplo y yo me autoconozco de primero, ok, yo puedo darme cuenta que tengo ciertas fortalezas y ciertas debilidades, ¿verdad? Entonces, existen cosas positivas y negativas de mí que yo debo de seguir trabajando y esforzándome para poder llegar a ser positivas, ¿verdad? Entonces, eso también me ayuda a demostrarle al otro que de esta manera también debe de reconocerse él. Recordar que yo debo de ser también humilde, ¿verdad? De al momento que mi jefe me diga, mira, lo que hiciste no estuvo bien, ¿verdad? Necesitamos mejorar en esto. Ok, yo puedo aprender de ese error que yo cometí, de esa falla, de esa caída, y pues luego yo lo
practico nuevamente, pero de una forma distinta, ¿sí? Entonces, de esta forma también puedo practicar esa empatía cuando yo veo que otra persona cae, que está cometiendo un error, ok, yo puedo ayudarte, ¿verdad? Yo puedo venir y aportarte algo de lo que yo probablemente sé, porque a veces somos egoístas también con eso, o sea, mío, ¿verdad? No te dejo entrar. Entonces, es necesario también reforzar la empatía. Ser flexibles, ¿verdad? Y tener esa capacidad de aprendizaje, ¿verdad? Me pongo a la disposición, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo les decía dentro de mi dirección, yo entré no sabiendo cómo hacer ningún formato de los que hacen acá, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahora ya soy hasta experta haciendo los mensajes, los oficios y demás. Entonces te tienes que poner en esa disposición de querer aprender, ¿verdad? No decir, ok, no es mío, entonces no, ¿verdad? Entonces no, es necesario y de esta forma pues me debo de seguir formando, ¿sí? No nos quedemos solo con lo que tenemos o con lo que ya aprendimos, no vamos más allá tomando otros cursos, otro tipo de capacitaciones que me puedan ayudar, ¿verdad? A poder ser más fuerte en este sentido. Tener esa iniciativa, ¿verdad? Porque si yo no tengo la iniciativa de querer seguir, entonces nos estancamos. Salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? Exacto. Y eso suele ser en ocasiones difícil, ¿verdad? Pero no imposible, ¿sí? Entonces es necesario que yo tenga esa iniciativa. Y saber, ¿verdad? Que debo de identificar qué potenciales estoy teniendo, qué talentos estoy teniendo. Y también, ok, si yo soy la persona líder, yo reconozco dentro de mi equipo que hay también más talentos, ¿sí? Y que podemos seguirlos potenciando. Y que si existen nuevas ideas, ok, trabajemos en ellas, ¿verdad? Y es que no es que el líder sepa hacer todo, o sea, perfecto. Exacto, no. A veces hay líderes que son como muy egoístas y todo lo quieren hacer ellos y llevarse el crédito. Exacto. Y una sola persona no puede ser buena en todo. Al final en el grupo siempre va a haber gente que va a tener otras habilidades o va a ser mejor en otras cuestiones. Uh-huh. Y aprender a delegar esas funciones a otras personas también es importante para ejercer pues un buen liderazgo. Y si no te cargas, ¿verdad? Claro. Te cargas de mucho trabajo, de mucho estrés, entonces eso también no te hace bien, ese otro extremo, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada, por este excelente tema. La verdad de que sabemos de que ahora vamos a tener, bueno, eso de qué habilidades debo tener para ser un buen líder. Vamos a hacer un check, a ver qué tenemos, qué no tenemos, y hay que mejorar siempre. Bueno, queremos el mensaje, como siempre, para la población guatemalteca, licenciada. Ok, entonces recordemos, ¿verdad?, que dentro de todos nuestros contextos nosotros podemos llevar ese liderazgo, ¿sí? Y que puede ser positivo o negativo. Entonces recordemos siempre, yo creo que el mensaje de este segmento va a ser hacia dónde está mi enfoque, ¿verdad? Hacia dónde está mi enfoque hoy y si yo estoy siendo un líder positivo o negativo dentro de mis contextos. Y pues recordarles también a todo el personal activo militar que tienen la oportunidad de poder llevar un proceso psicológico, ¿sí? Esto es importante. Sé que muchas veces, como lo mencionábamos antes, hemos escuchado que los psicólogos son para locos, pero verdaderamente eso no es así, sino te va a ayudar a poder tener paz mental y qué rico. Le va a ayudar a no volverse loco. ¿Verdad? Entonces recordemos que pueden hacer sus citas, ¿verdad?, a través del teléfono de la Dirección de Derechos Humanos, que es 4497-4235, o bien al correo electrónico que es psicologiadhdihmdn@gmail.com, y con mucho gusto pues estaré ahí para servirles en lo que ustedes deseen. Recuerden, estas atenciones son totalmente gratuitas, no tienen ningún costo y puede ser de una forma presencial o virtual. Muchas gracias, licenciada, por esta información y por compartir el tema de liderazgo el día de hoy. La verdad es que siempre estas entrevistas nos aportan bastante y nos ayudan pues a ser personas integrales, no solo tener una buena salud física, sino sobre todo aprender a tener, y la importancia de aprender a tener una salud mental también, que es bastante importante. Y pues también un agradecimiento a la Dirección General de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de la Defensa por este espacio y por proporcionarnos ahí esta información a través de la licenciada. Así que los invitamos a seguir con más de la programación de Sinergia Institucional Radio, conectándote con tu ejército.